Contra todos los pronósticos se llevó a cabo este tianguis, el más esperado, el más preparado. No se sabía si realmente se iba a llegar a realizar aquí en Mérida. Bueno, pues la tercera fue la vencida, lo tuvimos que posponer, pero yo siempre veo las cosas del lado positivo. Si bien es cierto que se pospuso en 2 ocasiones, de inmediato nosotros organizamos el tianguis digital. Y la primera edición con gran éxito, la segunda fue este año con 61 naciones. Y llegó para quedarse, es parte ya de la nueva era digital que uno tiene que adaptarse. Antes de la pandemia, el 55% de las ventas se consolidaban a través de las redes sociales. Después ya a través de la pandemia, pues la gente estuvo más en casa y pues ejerció más el conocimiento de la informática y ahora es el 75%. Nos adelantamos a los tiempos, es decir, con el tianguis digital llegó para quedarse. Ahora ya nos pusimos de acuerdo todas las ferias para volver a las fechas internacionales. Entonces ahora será en abril, finales de abril, el tianguis de Acapulco. Ya llegó la gobernadora. Sí. Y posteriormente en septiembre será el digital. Con ello ya abarcaremos todas las temporadas y será obviamente muy positivo para seguir afianzando las ventas y el contacto con los tour operadores, ofertantes, demandantes. Sí. Es importante esto que nos mencionas de las cifras que se llegan en este tianguis porque hubo un cambio en la política hacia el turismo. Todavía hay voces que critican que se hayan acabado con los fideicomisos que apoyaban al turismo, que el gobierno federal no apoye abiertamente y con recursos. Esto, tú dirías, este tianguis demuestra que el camino actual es el correcto. Pues si bien es cierto que el Consejo de Promoción Turística tenía 23 oficinas, pues hoy estamos más contentos porque hoy tenemos más de 55 con las embajadas y los consulados. ¿Está funcionando eso? Claro que sí, con el Consejo de la Diplomacia Turística se hizo el observatorio turístico y estamos en contacto permanente con todos los embajadores, con todos los cónsules y pues ha dado mayor dinamismo, pero hay que ser realista. A ver, del 2012 al 2018, el presupuesto que tenía Sectur en un sexenio era 54,000 millones de pesos. ¿Cuál fue el saldo al término del 2018? Lugar séptimo como turismo de internación en el ranking mundial, lugar número 17 en captación de divisas, un lejano lugar que casi nunca se daba, en lugar 40 en gasto per cápita, un lugar 25 en competitividad turística y una concentración severa de que el 92,5% de nuestro turismo de internación llegaba a 6 plazas de vocación turística. Y es Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Puerto Vallarta. Es decir, exceso de concentración, pero también en un 68% una dependencia de dos países, Estados Unidos y Canadá. Sí. Ese es el punto de referencia, pero sobre todo a donde debemos de ser reconocidos o criticados al término de la administración. Rebasar el lugar 40, mejorarlo, rebasar el lugar número 17 y tomando en consideración que existían 54,000 millones de pesos de presupuesto sexenal. ¿Cómo vamos ahorita de recuperación después de la pandemia? ¿Cómo van las cifras del turismo? Con la pandemia hubo prácticamente cancelación de vuelos de las ferias más importantes. Nosotros en lugar de cancelar innovamos con el tianguis digital. Sin embargo, el mundo cayó 73%. Por otra parte, las potencias que están con México en el ranking mundial en los 10 grandes del turismo cayeron hasta 84%. La política que implementó el presidente de la República de no restricción de vuelos, de la puesta en marcha inmediata de los protocolos de biosanitarios que hizo Sectur en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, con el apoyo también del sector privado, fuimos el primer país de América Latina en tenerlo, que dio como resultado que en lugar de caer el menos 84%, caímos menos 46%. ¿Eso qué significa? Que nos estamos reponiendo más rápido de la competencia, al grado de que en forma coyuntural, y hago la aclaración, nos catapultó
a la tercera posición mundial al cierre del año pasado. Pasamos del 7º lugar al tercer sitio, tan solo por abajo de Francia e Italia. Turistas internacionales, básicamente. En materia de turismo internacional, el ranking mundial. Se acostó mucho también al turismo nacional en un principio de la pandemia, ¿no? Porque era de lo que había que echar mano también. Es fundamental el turismo nacional. Claro. Nada más para tener una idea, al cierre del 2019 se desplazaron en todo el territorio 258 millones de nacionales, de los cuales 130 millones se hospedaron en hotel, con una derrama de 14,000 millones de dólares. Pero si hablamos del bloque general del turismo interno, tanto el que se hospeda como el que va a diferentes lugares y no pernocta, son derramas superiores a 140,000 millones de dólares. Ocupa el 82% de la ocupación hotelera nacional. He notado de lo que hemos podido levantar de algunas entrevistas. Aplauden generalmente lo que se anunció el día de ayer para Cancún, Quintana Roo, para toda Quintana Roo, después de que se vivieron momentos complicados por algunos eventos de violencia que se vivieron en lo que es la joya de la corona del turismo mexicano, que es todo Quintana Roo. Y se enviará un batallón de 1,445 elementos de la Guardia Nacional enfocados fundamentalmente en la protección del turismo. Esto ha sido aplaudido, vaya, creo que algo que estaba pidiendo el empresariado. Es decir, ese fenómeno de inseguridad y que se da en partes aisladas, porque no es general, pues hace que el mismo turismo se haya incrementado. El segmento estadounidense en el último trimestre se incrementó, en el último semestre se incrementó 113%, es decir, pero eso no quiere decir que no había que dirigirse a resolver la problemática. Poco a poco se está consolidando la Guardia Nacional, y ahora con la decisión que tuvo el presidente, pues obviamente viene a solventar un problema que además es una herencia de otras administraciones, porque la inseguridad no la hicimos en 3 años de gobierno. El otro día me estaba discutiendo una persona, pero es que ustedes ya llevan 3 años de gobierno. Sí, en 3 años de gobierno no se resuelve ni siquiera la pobreza de 75 millones de pobreza, con 25 en extrema pobreza. Es decir, se está caminando por el camino adecuado y yo considero que vamos a salir adelante. ¿Esta estrategia se va a aplicar en otras regiones del país? Eso ya depende de la estrategia de las áreas de seguridad. Ya. Ahora, ¿este batallón de Guardia Nacional será tal cual conocemos la Guardia Nacional o va a ser adecuado para labores turísticas? En la labor turística es como lo teníamos en algunos otros países, o en México, que ya se tuvo la policía turística con algunos cursos de inducción.